Puedes dormir en el sofá, o mejor aún, conseguir una habitación de hotel, dijo mi nuera cuando sus padres se mudaron de repente con nosotros como si la casa les perteneciera. Será mejor que te vayas. No tendremos suficiente espacio para 5, añadió su padre con desprecio. Me mudé en silencio, pero una semana después les entró el pánico. Esto es imposible. No puede ser, gritaba mi nuera después de lo que hice. No sabía que esto era solo el comienzo de mi venganza. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El aire de la mañana de febrero se sentía fresco en mi rostro mientras doblaba la esquina en la calle principal. Mi botella de agua casi vacía después de una hora de caminar por el vecindario. A mis 62 años, había aprendido a apreciar estas rutinas tempranas. Las 7 en punto, misma ruta, misma cómoda chaqueta deportiva que había visto 5 inviernos en esta región. Mis rodillas protestaban menos cuando las mantenía en movimiento. Entonces vi el camión, uno de alquiler económico, cuadrado y blanco, estacionado en mi entrada como un monumento no deseado. Bloqueaba el garaje por completo, obligándome a detenerme en la acera. Mi pulso se aceleró, pero no por el ejercicio. La confusión me inundó, seguida inmediatamente por algo más oscuro. Me acerqué a la puerta principal, notando que estaba ligeramente entreabierta. Adentro, mi sala de estar se había transformado en algo irreconocible. Torres precarias de cajas de cartón se formaban contra las paredes que yo mismo había pintado hacía 3 veranos. Mis muebles, el sofá modular, la mesa de centro de roble, la lámpara de pie, habían sido empujados a un lado sin cuidado. 2 extraños ocupaban el espacio como si les perteneciera. El hombre era de mi edad, tal vez un poco más joven, de complexión gruesa y cabello grisáceo y escaso. Llevaba una camisa polo desvaída metida dentro de unos vaqueros que le quedaban demasiado altos, y su voz retumbaba por la habitación mientras dirigía el tráfico. La mujer a su lado fruncía el ceño ante una caja marcada como frágil, su rostro con una expresión de desaprobación permanente. Llevaba demasiado perfume. Podía olerlo desde la entrada, algo floral y abrumador. Mi hijo Daniel pasaba junto a ellos con dificultad, cargando una caja etiquetada como cocina con marcador negro. Tenía la cara roja. No sabía si por el esfuerzo o por algo más. Detrás de él, Sofía, mi nuera, se limpió las manos en los vaqueros, y finalmente notó que yo estaba allí de pie. Ah, ya regresó, dijo como si me hubiera ido por semanas en lugar de una hora. ¿Qué está pasando aquí? Mantuve la voz nivelada, profesional. 35 años en gestión logística me habían enseñado a evaluar las situaciones antes de reaccionar. Sofía inclinó la cabeza ligeramente. Un gesto que había aprendido significaba que estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría. ¿Papá? Daniel no le dijo. Mis padres vendieron su casa y necesitan un lugar donde quedarse por unos meses mientras cierran el trato de su nuevo condominio. Estará bien. Somos familia. La forma en que me llamó papá mientras usaba el formal usted en lugar de mi nombre aterrizó como una pequeña cuchilla entre mis costillas. Me volví hacia mi hijo, que acababa de dejar su caja con un golpe sordo. ¿Daniel? Él no me miró. Papá, te lo iba a decir, pero las cosas se movieron rápido. Los padres de Sofía necesitaban ayuda. Pensé que lo entenderías. Entender que extraños se mudan a mi casa sin preguntarme a mí. Es nuestra casa también, papá, dijo Daniel en voz baja, todavía evitando mis ojos. Sofía y yo vivimos aquí. Tomamos decisiones juntos. El hecho de que habían vivido aquí sin pagar alquiler durante 2 años parecía haberse escapado de su memoria. Lo vi recoger otra caja y desaparecer hacia las escaleras, sus hombros encorvados como un hombre que espera un golpe. El extraño de la camisa polo, Héctor. Supe después. Se dejó caer en mi sillón reclinable con un gruñido de satisfacción. Mi sillón, en el que me había sentado cada noche durante 8 años, leyendo o viendo las noticias o simplemente pensando en las horas tranquilas después de que todos los demás se iban a la cama. Esta silla ha visto días mejores, anunció Héctor a nadie en particular. ¿Cuándo la compraste? En los años 80. Hace 8 años, dije. Se siente más vieja. Quizás quieras modernizarla mientras estamos aquí.
Al lugar le vendrían bien algunas actualizaciones. No dije nada. Él sonrió, malinterpretando mi silencio como debilidad cuando en realidad era cálculo. La mujer, Rosa, se había mudado a mi cocina, abriendo gabinetes y reorganizando el contenido con la autoridad casual de alguien que pertenecía allí. El resto del día pasó en una neblina de incorrección. Me retiré a mi dormitorio mientras descargaban caja tras caja, reclamando territorio centímetro a centímetro. En el silencio detrás de mi puerta cerrada, saqué la caja fuerte ignífuga de mi armario y saqué la escritura de la casa. Mi nombre aparecía allí, solo, sin cofirmantes, sin propiedad conjunta. Había trabajado por este lugar. Pagué cada pago de la hipoteca a tiempo durante 15 años antes de liquidar el préstamo por completo en 2019. Esta casa era mía. Esa claridad estabilizó algo dentro de mí. La cena trajo una nueva humillación. Nos reunimos alrededor de la mesa que había construido con mis propias manos. Roble macizo ensamblado pieza por pieza en esta misma habitación. Héctor dominó la conversación de inmediato, su voz llenando cada rincón. «Hace demasiado frío aquí», dijo, señalando vagamente las paredes. «¿A cuánto tienes el termostato? ¿19 grados?» «A 22», respondí. «¿22? Eso es prácticamente tropical. Tendremos que hablar sobre las reglas de la casa, si vamos a vivir todos juntos». La frase quedó suspendida en el aire como humo. Rosa picoteaba su comida, luego levantó la vista con fingida preocupación. «¿La habitación de invitados es siempre así de pequeña? Apenas cabe mi cómoda allí». «Es un dormitorio estándar», dije. «Espacio más que suficiente para algo temporal». «Bueno, supongo que nos las arreglaremos», interrumpió Rosa, su tono sugiriendo un enorme sacrificio personal. «Aunque no sé cómo vivías cómodamente aquí. Héctor y yo estamos acostumbrados a más espacio». Sofía se acercó y tocó el brazo de su madre con simpatía, ignorando por completo la forma en que mi agarre se apretó en mi tenedor. Daniel estudiaba su plato como si contuviera respuestas a preguntas que tenía demasiado miedo de hacer. Intenté hablar con mi hijo a solas después de la cena, arrinconándolo en el garaje mientras los demás se instalaban frente al televisor. Mi televisor, sintonizado en un canal que nunca veía, el volumen más alto de lo que yo jamás lo ponía. «Hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me hablaste de esto?» Daniel finalmente me miró, pero no pudo sostener la mirada. Simplemente sucedió rápido. Los padres de Sofía necesitaban ayuda. Pensé que lo entenderías. Son solo unos meses. Unos meses viviendo en mi casa sin preguntarme. «Es nuestra casa también, papá», pasó a mi lado, dirigiéndose a la puerta. «Sofía y yo vivimos aquí, tomamos decisiones juntos». Desapareció adentro antes de que pudiera señalar lo obvio. Vivían aquí porque yo se lo había permitido, por amor y generosidad, sin pedir nunca alquiler, sin exigir plazos. Tarde esa noche, incapaz de dormir, fui a la cocina por agua. La sed se había convertido en una excusa para moverme por mi propia casa. Para verificar lo que ya sabía que estaba sucediendo, abrí el gabinete donde guardaba mis tazas, y encontré todo reorganizado. Mi favorita, una sencilla pieza de cerámica azul que mi difunta esposa me había dado hace 20 años. Había sido empujada al fondo, casi oculta. En su lugar, las tazas de té florales de rosa estaban al frente y al centro, dispuestas como si siempre hubieran estado allí. Me quedé sosteniendo esa taza azul en la oscuridad, el azulejo frío bajo mis pies descalzos. Algo se cristalizó dentro de mí entonces. No era rabia. La rabia era caliente y temporal. Esto era más frío, más duro. Era la sensación que tenía en mi antiguo trabajo cuando un problema necesitaba solución, cuando la emoción solo nublaría los cálculos necesarios. Pensaban que era débil. Pensaban que aceptaría esta invasión porque era viejo, porque estaba solo, porque Daniel era mi hijo y la familia significaba tragar indignidades con una sonrisa. Estaban equivocados. Volví a colocar la taza en su nueva posición. Apagué la luz y regresé a mi dormitorio. Mañana traería nuevas violaciones, estaba seguro. Pero había aprendido algo valioso esta noche. Había aprendido exactamente con quién estaba tratando. 3 días cambiaron todo. 72 horas de invasión sistemática.
cada pequeña violación añadiendo peso a la presión que se acumulaba en mi pecho. Héctor cambió el termostato 6 veces. Las conté, siempre bajándolo a 19 o 20 grados, hasta que la casa se sintió como si el invierno se hubiera mudado adentro. Mi lugar de estacionamiento favorito desaparecía a diario, reclamado por su vieja camioneta, con la pintura desvaída y el parachoques oxidado. En el baño, mis artículos de aseo habían sido reubicados en un estante inferior, dejando espacio para la extensa colección de lociones, polvos y cremas de rosa que se multiplicaban como bacterias. El martes por la mañana, descubrí que Sofía había abierto mi correo, un extracto bancario. Mi correspondencia personal yacía en el mostrador con el sobre roto descuidadamente. Pensé que podría ser importante, dijo cuando le pregunté, sin levantar la vista de su teléfono, pero el miércoles por la noche, regresé de un paseo y descubrí que mis sobras habían desaparecido. La pasta que había hecho el lunes por la noche, cuidadosamente porcionada para 2 comidas más, se había esfumado. Héctor estaba sentado en mi sillón, su sillón ahora aparentemente, limpiándose los dientes con casual satisfacción. Estaba bueno, dijo. Deberías hacer más. No respondí. Mi cerebro logístico estaba rastreando todo, construyendo una base de datos de ofensas sin mi dirección consciente. Es lo que había hecho durante 35 años. Notar patrones, identificar problemas, calcular soluciones. El jueves por la mañana a las 6:30, bajé y encontré a todos ya reunidos en la cocina. Esto estuvo mal de inmediato. Daniel y Sofía nunca se levantaban antes de las 7:30. Héctor generalmente dormía hasta las 8. Rosa se quejaba de la luz de la mañana. Sin embargo, aquí estaban sentados. Café hecho, tostadas preparadas, esperando. Me habían estado esperando. Sofía se sentó con la espalda recta, las manos juntas sobre la mesa, su postura de presentación de negocios. Héctor parecía satisfecho, reclinado en su silla como un juez preparándose para dar un veredicto. Rosa picoteaba su comida sin comer. Daniel estudiaba sus huevos con una intensidad inusual. «Papá, necesitamos hablar sobre los arreglos para dormir», comenzó Sofía. Las palabras ensayadas, pronunciadas con eficiencia corporativa. Con 5 adultos en la casa, nos estamos quedando sin espacio. Dejé con cuidado mi taza de café. ¿5 adultos? Esta casa tiene 3 dormitorios. Exactamente. Daniel y yo tenemos uno. Mis padres tienen la habitación de invitados, y usted tiene el principal, pero mis padres necesitan espacio de almacenamiento. Así que usted podría dormir en el sofá por unas semanas, u honestamente, un hotel podría ser más cómodo. La audacia de eso me robó el aliento por un momento. ¿Me está pidiendo que deje mi dormitorio? ¿En mi casa? La expresión de Sofía se acomodó en una paciencia practicada, del tipo que los gerentes usan con empleados difíciles. No es solo su casa, papá. Daniel vive aquí también. Estamos tratando de hacer que esto funcione para todos. Antes de que pudiera formular una respuesta, Héctor interrumpió, su voz cortando el aire de la mañana con crueldad casual. Seamos realistas aquí. 5 personas en este lugar son demasiadas. Alguien tiene que hacer espacio. Me volví para mirarlo directamente. ¿Hacer espacio? ¿A quién sugiere? Bueno, tú estás jubilado. Tienes tiempo y flexibilidad. El resto de nosotros tenemos trabajos, responsabilidades. Tiene sentido que tú encuentres otro lugar temporalmente, quizás permanentemente. Podríamos llegar a algún arreglo. Un arreglo. Por mi casa. Héctor se encogió de hombros, el gesto descartando décadas de mi trabajo, mis pagos de hipoteca, mi vida. Solo estoy siendo práctico, no hay necesidad de ponerse sentimental al respecto. Miré a mi hijo. Era la única persona en esta mesa que importaba. El único cuya opinión podría cambiar lo que sucedería después. Daniel, mírame. Levantó los ojos lentamente, pero no pudo sostener mi mirada. La debilidad en su rostro me lo dijo todo. ¿Quieres que me vaya? Papá, yo. Su voz apenas cruzó la mesa. No es tan simple. Los padres de Sofía necesitan ayuda. Es solo temporal. Estamos tratando de resolverlo. No te pregunté si es temporal. Te pregunté si quieres que me vaya de mi propia casa. Daniel volvió a sus huevos, el tenedor raspando contra el plato en el silencio.
¿Podemos no hacer esto más difícil de lo que tiene que ser? Me levanté. Mi silla raspó contra el suelo, ruidoso en la cocina silenciosa. Rosa habló entonces, su voz goteando falsa dulzura. Arturo, querido, no estamos tratando de echarte, pero tienes que entender. A nuestra edad, necesitamos ciertas comodidades. Esa habitación de invitados es apenas lo suficientemente grande para nuestra cama. Necesitamos espacio para la ropa de Héctor, mis zapatos, nuestros artículos personales. Seguramente lo ves. Veo que se mudaron a mi casa sin preguntar y ahora quieren que me vaya de ella. Su expresión cambió a una inocencia herida. No hay necesidad de esa actitud. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. La familia pregunta primero. Salí de la cocina. Subí las escaleras a mi dormitorio. Detrás de mí oí el murmullo de voces. Héctor diciendo algo como viejo terco. Cerré la puerta y miré alrededor de la habitación que había sido mía durante 16 años. La cama que había compartido con mi esposa antes de que el cáncer se la llevara. La cómoda que guardaba ropa que había comprado con dinero que había ganado. La ventana que daba a un jardín que había mantenido cada fin de semana. Saqué mi maleta del armario. 90 minutos después, descendí las escaleras con una maleta con ruedas, una caja de documentos y mi bolso de la computadora portátil. Se habían mudado a la sala de estar, acomodados en los muebles como una audiencia esperando que continuara el espectáculo. Héctor había reclamado mi sillón de nuevo. Rosa se sentó junto a Sofía en el sofá. Daniel estaba de pie junto a la ventana, su postura defensiva. Sofía vio la maleta primero. Oh, ¿realmente te vas? Mantuve mi mano en el pomo de la puerta. Ustedes me dijeron que me fuera. Me voy. Daniel finalmente habló, apartándose de la ventana. Papá, espera. Podemos hablar de esto. Ya tomaste tu decisión en el desayuno cuando no dijiste nada. Salí, cerrando la puerta detrás de mí con un firme clic. No un portazo. No soy un hombre que da portazos, pero lo suficientemente final como para que lo oyeran. A través de la ventana, los vi congelados en una escena, viendo mi coche alejarse de la acera. La boca de Rosa se movía, probablemente ofreciendo algún comentario que agradecía no escuchar. El Motel Sol del Desierto estaba en una avenida transitada, a 12 minutos de la casa si el tráfico cooperaba. El edificio no era nada especial. 2 pisos de estuco pintado del color de la arena, puertas que daban a un pasillo exterior. Pero estaba limpio, tranquilo, y lo más importante, era un espacio que nadie había invadido. La recepcionista era una joven llamada María, su etiqueta con el nombre ligeramente torcida en su uniforme. Me miró a la cara. No sé qué vio allí, pero su expresión se suavizó. ¿Cuántas noches? No estoy seguro todavía. Empecemos con una semana. Tecleó en su computadora, luego se detuvo. Voy a ponerlo en la 214. Tiene un escritorio. Parece que necesita espacio para pensar. La primera amabilidad que había sentido en 4 días. Gracias. La habitación olía a productos de limpieza industrial y alfombra vieja, pero tenía lo que necesitaba. Una cama, un escritorio, una silla, un baño y silencio. Puse mi maleta junto al armario y llevé mi caja de documentos al escritorio. Los extendí metódicamente. Escritura aquí. Registros de impuestos a la propiedad allá. Estado de cuenta de liquidación de la hipoteca a la izquierda. En el centro, coloqué un viejo cuaderno de espiral de 2020. Aquel donde documenté el préstamo de $35,000 a Daniel para su coche. Nunca devuelto, ni siquiera reconocido. Mi computadora portátil se abrió a un motor de búsqueda. Escribí, Ley de Propiedad del Estado, Derechos del Propietario. Las horas pasaron. Mi café instantáneo se enfrió en su taza de poliestireno. El sol de la tarde se movió por la pared. Luego se desvaneció en la noche. Leí sobre invitados versus inquilinos. Sobre la distinción entre personas que tienen contratos de arrendamiento y personas que simplemente ocupan un espacio. Aprendí sobre los requisitos de notificación, sobre la revocación del permiso, sobre el derecho legal a excluir a otros de la propiedad que posees. Para la medianoche, mi blog de notas del hotel tenía 3 páginas de notas cuidadosas. El televisor de la habitación de al lado murmuraba a través de la pared. La programación nocturna de alguien. Afuera,
Los coches pasaban por la avenida transitada. Las luces de los faros barriendo mis cortinas. Me recliné en la silla del escritorio y miré todo lo que tenía delante. La evidencia de propiedad, la prueba de la traición, la base legal para lo que vendría después. Habían cometido un error, varios errores. De hecho, habían asumido que era débil porque era mayor. Estaba solo, porque me había mantenido en calma en lugar de explotar. Habían confundido la paciencia con la impotencia. Eso les iba a costar. Abrí una página nueva en mi cuaderno y comencé a escribir una lista. No de agravios, esos ya estaban documentados en mi memoria. Cada pequeña violación catalogada con perfecta claridad. Esto era diferente. Esto era un plan. El paso 1 comenzaba mañana. A primera hora, la mañana siguiente llegó con el mismo café institucional y los mismos documentos esparcidos por las superficies como pruebas en la escena de un crimen. Llevaba un día completo en el motel Sol del Desierto. Al séptimo día, la camarera había dejado de ofrecer limpiar. Había echado un vistazo por la puerta a mi caos organizado y se retiraba en silencio. Me despertaba cada mañana a las 5:30. Hacía café en la pequeña máquina que chisporroteaba y silbaba. Luego volvía a mi trabajo. La escritura estaba en el centro del escritorio, rodeada de círculos concéntricos de documentación de respaldo. Recibos de impuestos a la propiedad que databan de 2008. Pólizas de seguro que listaban solo mi nombre. Estados de cuenta de la hipoteca que mostraban 17 años de pagos. Cada uno hecho por mí. Desde mi cuenta. Nunca tarde. El cuarto día, buscando en viejos correos electrónicos en mi portátil, encontré algo que casi había olvidado. Mayo de 2022. Daniel necesitaba un coche para su nuevo trabajo. El concesionario requería $35,000 de entrada. Su correo electrónico estaba allí mismo, preservado en mi bandeja de entrada. Papá, esto es un préstamo, no un regalo. Te devolveré $1,000 al mes a partir del próximo mes. Tienes mi palabra. Había transferido el dinero ese mismo día. La confirmación del banco estaba en mi carpeta de descargas. De hacía 3 años, pero perfectamente válida. Busqué registros de pago. Nada. Ni un solo dólar devuelto. Revisé cada cuenta. Revisé 3 años de estados de cuenta. El préstamo simplemente se había evaporado de la memoria de Daniel como la niebla de la mañana. Creé una hoja de cálculo en el centro de negocios del motel, imprimiéndola en su papel ligeramente gris. 36 meses. 36 pagos omitidos. Los números contaban una historia más condenatoria que cualquier acusación que pudiera expresar. El quinto día, Lasra Díaz llamó. Su voz transmitía disculpa y preocupación en igual medida. Arturo, espero no estar entrometiéndome, pero anoche había al menos 8 coches estacionados en su césped. La música estaba tan alta que mis ventanas vibraban. ¿8 coches? Algún tipo de reunión. Duró hasta pasada la medianoche. Casi llamo a la policía, pero no estaba segura de si usted lo había autorizado. No lo hice. Ni siquiera estoy allí ahora mismo. Su pausa contenía preguntas que era demasiado educada para hacer. Oh, bueno, eso explica las cosas. Vi que su camioneta no estaba toda la semana. ¿Está usted bien? Lo estaré. Gracias por decírmelo. Después de que colgó, añadí su llamada a mis notas. El señor Castillo había llamado 2 días antes, mencionando que se había encontrado con Héctor en el buzón. Me estaba contando sobre su nueva casa, su dirección. Pensé que debería saberlo. No solo estaban ocupando mi casa, estaban reclamando la propiedad de ella. El sexto día, conduje hasta el centro histórico. El bufete de abogados estaba en un edificio restaurado con arquitectura tradicional, del tipo que los turistas fotografiaban. Reyes y asociados ocupaban el segundo piso. Margarita Reyes tenía 48 años, con cabello entrecano recogido en un moño eficiente, y ojos que me evaluaron en segundos. Le entregué el resumen de 2 páginas que había preparado. Fechas, nombres, incidentes cronológicos. Lo leyó en 4 minutos sin interrumpir. La mayoría de los clientes entran emocionales y desorganizados, dijo, levantando la vista. Usted ha hecho mi trabajo por mí. Pasé 35 años en logística. Sé cómo presentar información.
Extendió los estatutos revisados del Estado sobre su escritorio, mostrándome secciones resaltadas. Señor Vargas, déjeme ser directa. Esta es su casa. Su nombre en la escritura. 5 propietarios. 5 firmantes. Ellos no tienen base legal. Mi nuera dijo que también es la casa de Daniel. Que él vive allí, así que toma decisiones. Vivir en algún lugar no confiere propiedad. Podría vivir en una mansión durante un año. No la haría mía. Su hijo es esencialmente un invitado en su casa. Un hijo adulto que vive sin pagar alquiler. Las palabras aterrizaron con un peso inesperado. Sin pagar alquiler. Desde hace 3 años, lo que significa que usted ha sido más que generoso. La generosidad tiene límites. Encontraron los suyos. Discutimos el aviso de desalojo. Explicó que Héctor y Rosa, al no tener contrato de arrendamiento o alquiler, eran simplemente invitados. La ley era clara. Podía revocar su permiso para quedarse. Se requerían 30 días de aviso. No por cortesía, sino por necesidad legal. ¿Qué dirá exactamente este aviso?, pregunté. Declarará que Héctor y Rosa Morales están ocupando su propiedad sin un contrato de arrendamiento o alquiler. Como invitados, su bienvenida ha sido revocada. Tienen 30 días para desalojar, según la ley del Estado. Después de 30 días, si permanecen, presentamos una solicitud de desalojo formal a través de los tribunales. ¿Y qué hay de Daniel y Sofía? Ella hizo una pausa, golpeando su bolígrafo contra el bloc de notas. Son más complicados debido a la duración de su estancia. Pero aquí está la cosa. No poseen la propiedad. Puede comenzar a cobrarles alquiler, con efecto inmediato, o puede entregarles un aviso similar. Es su elección. Quiero que todos se vayan. Entonces comenzaremos con los Morales. El camino legal es más claro allí. Redactó el aviso mientras yo esperaba, sus dedos eficientes en el teclado. El documento salió de su impresora en papel con membrete, que parecía oficial e intimidante. Encabezados en negrita, citas legales, formato limpio. Caminamos por el pasillo hasta la oficina de Tomás Moreno. Tomás tenía 55 años, meticuloso, con gafas de lectura que colgaban de una cadena. Revisó el aviso cuidadosamente. Verificó mi licencia de conducir contra la escritura. Luego aplicó su sello notarial con la gravedad de alguien que entendía que los documentos tenían poder. Esto es blindado, dijo, devolviéndomelo. No tendrán recurso. Luego me miró directamente. Señor Vargas, tengo que preguntar, ¿está preparado para cómo reaccionarán? Espero que se enojen. La gente enojada hace cosas impredecibles. Asegúrese de documentar todo. Si dañan la propiedad, llame a la policía de inmediato. Si lo amenazan, solicite una orden de restricción. Este papel lo protege legalmente, pero no lo protege físicamente. Conozco a mi hijo desde hace 37 años. No es violento. No. Pero usted no conoce a Héctor Morales, y la gente desesperada te sorprende. Tomé la advertencia en serio. Esa noche, de vuelta en mi habitación de motel, añadí investigar cámaras de seguridad para el hogar a mis notas. Margarita llamó antes de que me fuera a dormir. Una cosa más. Cuando entregue este aviso, no se involucre emocionalmente. Entrégueselo, o mejor aún, péguelo en la puerta. No discuta. No justifique. No se disculpe. El documento habla por sí mismo. Me llamarán. Mi hijo llamará. Entonces mantenga respuestas breves. Este es mi derecho legal. El aviso lo explica todo. Contacta a mi abogada si tienes preguntas. No se deje arrastrar a la manipulación emocional. Pasé una semana siendo manipulado. Se acabó. Su leve sonrisa se transmitió en su voz. Bien. Mantenga esa resolución. Gente como Héctor Morales confía en que los demás retrocedan. No le dé esa satisfacción. Me senté en la cama del motel esa noche, el aviso notariado en mis manos. El papel se sentía más pesado de lo que debería, cargado de consecuencias. Mañana, todo cambiaría. Estaba listo para ello. 8 días después de que me obligaron a salir, volví a casa. Jueves por la mañana, 10:30. Había elegido el momento deliberadamente. Daniel y Sofía salían a trabajar a las 8. Su coche no estaba, confirmado por un mensaje de texto de Lazra Díaz, que se había convertido en mi inesperada red de vigilancia. Los Morales seguían un patrón predecible.
Paseo matutino a las 9:30. Regreso alrededor de las 11:30. Tenía una ventana de 2 horas. Mi camioneta entró en el camino de entrada. Mi lugar, recuperado. La casa se veía igual desde fuera, pero yo sabía que no era así. Me acerqué a la puerta principal con mi vieja llave, medio esperando que hubieran cambiado las cerraduras de mi propia casa. No lo habían hecho. Error de principiante. Soluciones de seguridad. Pedro llegó 20 minutos después. Pedro era profesional, quizás de 40 y tantos años, con un cinturón de herramientas que parecía haber visto mucho uso. Le mostré la escritura. Dice aquí que usted es el único propietario desde 2008. Eso es suficiente para mí. Quiero cerraduras que no se puedan forzar fácilmente. Algo sólido. Instalaré cerrojos de grado 1. Calidad comercial. A menos que alguien rompa una ventana, no entrarán sin llaves. Bien. Tomaré 6 copias de cada llave. Estudió mi cara por un momento. ¿Situación familiar? ¿Algo así? No diga más. Lo veo más de lo que cree. 4 puertas exteriores necesitaban cambiarse. Frontal, trasera, entrada lateral del garaje, principal del garaje. Pedro trabajó con eficiente precisión y yo ayudé, sosteniendo puertas, llevando herramientas, probando cada nueva cerradura después de la instalación. El proceso fue mecánico, profundamente satisfactorio. Cada cerradura que cambiaba representaba el control recuperado. Para las 12:15, la casa estaba fortificada. El cerrojo de la puerta principal hizo clic con sólida autoridad. La manija de la puerta trasera giró suavemente bajo mi agarre. La entrada del garaje ahora tenía un código de teclado que solo yo conocía. Mientras Pedro terminaba la última puerta, desempaqué 2 cámaras de seguridad inalámbricas de sus cajas. Unas cámaras de video, compradas ayer en la ferretería grande. Una fue sobre la puerta principal, en ángulo para capturar el porche y la entrada. La segunda se montó sobre la puerta trasera, cubriendo la entrada del patio. Se sincronizaron con mi teléfono en minutos. Ahora tendría evidencia en video de todo. A la 1 en punto, pegué el aviso de desalojo en la puerta principal a la altura de los ojos. Imposible de ignorar. El documento se veía exactamente tan intimidante como Margarita pretendía. Encabezados en negrita, lenguaje legal, el sello notarial prominente en la parte inferior. Lo fotografié en su lugar con mi teléfono. Prueba de entrega. Luego caminé por la casa metódicamente, documentando todo. Los muebles de la sala de estar habían sido reorganizados descuidadamente. La lámpara antigua de mi madre, la pieza estilo Tiffany que me había dejado, faltaba por completo. Tomé nota. En la cocina, los gabinetes habían sido reorganizados. Mis platos mezclados al azar con los suyos. Mi dormitorio era lo peor. Las botellas de perfume de rosa cubrían la cómoda. La ropa de Héctor colgaba en mi armario, empujando mis cosas a una esquina. La cama tenía sábanas diferentes. Un estampado floral que nunca había comprado. Lo fotografié todo. Las marcas de tiempo visibles en cada imagen. Luego me senté en mi sillón reclinable, el que Héctor se había apropiado, y lo recuperé. Hice café en mi cocina. Puse el termostato a 22 grados. La casa se sentía diferente ahora, pero era mía de nuevo. A las 5:47, la cámara de seguridad captó el sedán de Sofía entrando en el camino de entrada. Estaba en casa temprano. Vi en mi teléfono cómo se acercaba a la puerta. Intentaba usar su llave. La confusión cruzó su rostro. Intentó de nuevo, moviendo la manija. Nada. Sacó su teléfono. El mío sonó 30 segundos después. Respondí al tercer timbre. Hola. ¿Qué hiciste? Mi llave no funciona. Su voz temblaba de ira, no de miedo. Cambié las cerraduras. Es mi casa. No puedes hacer esto. Vivimos aquí. No puedes simplemente dejarnos fuera. Hay un aviso de desalojo en la puerta. Lo explica todo. Tus padres tienen 30 días. ¿Mis padres? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Daniel? Es tu hijo. Daniel debería haber pensado en eso, cuando te dejó echarme. Esto es una locura. Estás siendo cruel. Necesitamos nuestras cosas. Pueden recoger sus pertenencias dentro de los 30 días. El aviso especifica el proceso.
Todas las preguntas adicionales van a mi abogada, Margarita Reyes. Recité el número de teléfono claramente. Ella todavía estaba gritando cuando terminé la llamada. 15 minutos después, llamó Daniel. Su voz sonaba rota de una manera que nunca antes había escuchado. Papá, por favor, podemos hablar de esto. Tuvimos oportunidades de hablar. En el desayuno. Cuando Sofía me dijo que me fuera, elegiste el silencio. Estaba tratando de mantener la paz. Los padres de Sofía necesitaban ayuda. En mi casa, sin preguntarme. Luego me dijiste que consiguiera un hotel. Esa fue Sofía, no yo. Te quedaste sentado. No dijiste nada. Esa también fue tu elección. ¿Dónde se supone que vamos a ir esta noche? Tenemos trabajo mañana. La casa tiene todas nuestras cosas. Lo resolverán. Eres lo suficientemente ingenioso como para planear desalojar a tu padre. Aplica esa creatividad a tu propia situación. Su desesperación se filtró por el teléfono. Al menos déjanos sacar nuestra ropa, nuestros artículos de aseo. El aviso permite la recuperación supervisada de artículos esenciales. Llama a mi abogada para programarlo. Terminé la llamada. Intentó 2 veces más. No respondí. A las 6:04, los Morales regresaron. La cámara de seguridad capturó perfectamente el rostro de Héctor mientras leía el aviso. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión, y luego a la rabia. Su rostro adquirió un preocupante tono púrpura. Rosa estaba detrás de él. La boca se movía en lo que supuse eran quejas. Héctor llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Más tarde, escuché su mensaje. Su voz era venenosa, amenazando con demandas, policía y humillación pública. Esto no ha terminado, Arturo. Ni de lejos. Cometiste un gran error hoy. Amenazas vacías. Margarita me había preparado exactamente para esta reacción. Sofía llamó de nuevo. Y de nuevo. En la cuarta llamada en 10 minutos, había cambiado de táctica por completo. Por favor, Arturo, sé razonable. Mis padres tienen más de 60 años. No pueden simplemente encontrar un lugar de la noche a la mañana. Tienen 30 días. Eso es lo que exige la ley. La estoy siguiendo exactamente. Podemos al menos quedarnos esta noche. Solo esta noche. Mañana resolveremos algo. No. ¿Realmente vas a hacer que tu hijo duerma en su coche? Dormí en un motel porque me dijiste que me fuera. Sobrevivirá una noche incómoda. No pensé que fueras tan frío. No soy frío. Estoy protegiendo lo que es mío. Hay una diferencia. Contacta a mi abogada. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Las llamadas finalmente cesaron. Afuera, a través de la ventana, podía verlos reunidos en el césped. 4 figuras en la luz que se desvanecía, teniendo conversaciones urgentes, probablemente decidiendo qué hotel elegir, qué amigo podría acogerlos por la noche. Adentro, me senté en mi silla, en mi casa, con mi café enfriándose en mi taza favorita. Por primera vez en 8 días, sentí que podía respirar. 6 días después del cierre, llegó una carta de Davidson y Asociados. Su membrete era caro, repujado, papel grueso. En el interior, un lenguaje legal exigía que rescindiera el aviso de desalojo porque Daniel había establecido residencia en mi casa. La escaneé de inmediato y se la envié por correo electrónico a Margarita. Su respuesta llegó 3 horas después con el asunto. Como se esperaba, sin mérito. Redactó una refutación que desmantelaba su reclamo metódicamente. Daniel era un hijo adulto que vivía sin pagar alquiler. No existía ningún contrato de arrendamiento. Nunca se había pagado alquiler. La ley distinguía a los invitados de los inquilinos con precisión quirúrgica. Su reclamo de residencia fallaba en todos los aspectos. Leí su respuesta 2 veces, saboreando la claridad de la misma. El lenguaje legal podía ser hermoso cuando protegía la verdad. Al 7º día, Sofía apareció en mi cámara de seguridad a las 2 de la tarde. Estaba sola en el porche, con la mano levantada para tocar, luego dudando. Sin Daniel, sin padres. Solo ella, luciendo exhausta de una manera que nunca había visto. El cabello menos peinado. Ojeras visibles incluso a través de la lente de la cámara. La observé durante 30 segundos antes de abrir la puerta. No la invité a entrar.
Solo me quedé detrás de la puerta de malla con los brazos cruzados. La barrera de malla entre nosotros se sentía simbólica. Arturo, ¿podemos hablar, por favor? ¿Como adultos? Su voz apuntaba a la calma, pero fallaba. Podemos hablar. Aquí mismo. ¿Puedo al menos entrar? Es incómodo estar de pie en el porche. Usted me hizo irme de esta casa. Puede estar de pie en el porche durante 5 minutos. Ella se estremeció. Eso es. Está bien. De acuerdo. Mira, contratamos a un abogado. Dice que Daniel tiene derechos de residencia. Mi abogada dice que no los tiene. La mía tiene razón. No puedes simplemente decidir eso. Hay leyes. Sí, las hay. Las estoy siguiendo. ¿Y tú? Cambió de peso, intentando un enfoque diferente. Mis padres necesitan más tiempo. No pueden simplemente volver a su parcela. Se detuvo abruptamente. Lo había oído. Claramente. ¿Volver? Pensé que habían vendido su condominio. Su rostro perdió todo color. Lo hicieron. Quise decir que necesitan encontrar un nuevo lugar. Eso no es lo que dijiste. Dijiste, volver. Todavía lo tienen, ¿verdad? Ese no es el punto. El punto es que mintieron. Tú mentiste. Todos ustedes. Cada palabra cayó como una piedra entre nosotros. Nunca necesitaron vivir aquí. Querían vivir aquí. Gratis. En mi casa. Estás torciendo mis palabras. Estoy escuchando tus palabras. Por primera vez, claramente. Intentó de nuevo, la voz quebrándose esta vez. Por favor. Somos familia. Eso no significa nada para ti. Significaba todo. Por eso dolió tanto que me dijeras que me fuera. Estaba tratando de ayudar a mis padres. Sacrificándome a mí. Sin preguntar. Sin importar. Cometimos un error. ¿No puedes perdonar eso? Ustedes decidieron que yo no era necesario. Ahora yo he decidido lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué arreglaría esto? Nada. Ya está arreglado. La ley es clara. El desalojo se mantiene. Se fue sin decir otra palabra. La puerta de su coche se cerró lo suficientemente fuerte como para resonar en la calle. Esa noche llamó. No manipuladora esta vez. No llorando. Solo furiosa. Esto es imposible. No puede estar pasando. No puedes desalojarnos. Mantuve la voz mesurada. No es imposible. Está sucediendo. El tribunal tiene el papeleo. Estás destruyendo a esta familia. Dejando a mis padres sin hogar. Arruinando la vida de Daniel. Tus padres tienen un condominio. No están sin hogar. Y Daniel es un adulto que tomó decisiones. Son personas mayores. ¿Cómo puedes abusar de personas de su edad? Abusar. Dejé que esa palabra colgara por un momento. Tu padre me dijo, simplemente múdate por completo. 5 personas son demasiadas. ¿Recuerdas ese desayuno? Recuerdo cada palabra. Su voz se desinfló. Él no quiso decir eso. Y tú también. Ahora estás experimentando lo que prescribiste para mí. No puedo creer que seas tan vengativo. No soy vengativo. Estoy protegiendo mi propiedad. Hay una diferencia. Terminé la llamada. No volvió a intentarlo. Durante los días siguientes, monitoreé la situación a través de cámaras e informes de vecinos. La camioneta de Héctor pasó 3 veces en una semana, pases lentos y deliberados como si estuviera comprobando si yo había desaparecido. Rosa se paró en la acera una vez, mirando la casa durante 1 minuto completo antes de alejarse. Lasra. Díaz llamó con actualizaciones que no había solicitado, pero que apreciaba. Los vi en el supermercado. Rosa se quejaba muy fuerte de los miembros de la familia desconsiderados. Otro día, mi hija trabaja cerca de ese hotel económico en la autopista. Vio a Daniel y Sofía allí. Parecían agotados. El reloj de 30 días seguía corriendo. Quedaban 23 días. Margarita llamó con la confirmación final. Su abogado retiró el reclamo de residencia. Aparentemente se dio cuenta de que no tenía mérito. ¿Cuánto tiempo le tomó eso? Unas 48 horas de investigación por su parte. Aprende rápido. Así que se acabó. El desalojo se mantiene. A menos que quieran avergonzarse en el tribunal. Sí. Les quedan 23 días en el período de aviso. ¿Y si no se van? Entonces, vamos al tribunal.
y un juez les ordena salir. Pero se irán. Nadie quiere un desalojo en su historial. Le di las gracias y colgué. Me senté en mi sillón reclinable, recuperado, mío de nuevo, y sentí algo que no había experimentado en semanas. No felicidad. Algo más frío que eso. Vindicación. Habían creído que retrocedería, que el sentimiento familiar anularía los derechos de propiedad. Habían construido toda su estrategia sobre mi supuesta debilidad. Se habían equivocado sobre mí. Y se les estaba acabando el tiempo para aprender cuán equivocados estaban. 3 días después, Margarita y yo regresamos al juzgado. Un propósito diferente esta vez. Presentamos el caso civil CB 2025 00 3847. Arturo Vargas contra Daniel Vargas. Reclamo por préstamo no pagado. El papeleo era preciso. Cada número documentado, cada promesa registrada. $35,000 de capital, prestado el 15 de mayo de 2022. $0 devueltos a marzo de 2025. Interés calculado al 6% anual según la Ley de Contratos del Estado. Reclamo total. $42,035. El secretario lo selló con el satisfactorio golpe del proceso oficial. Daniel sería notificado dentro de 48 horas. No sentí culpa, solo la claridad de los números que no mienten. El oficial de justicia encontró a Daniel en su lugar de trabajo en la zona industrial, 2 días después. A media tarde, durante una reunión, el sobremanila llegó a su escritorio. Los compañeros de trabajo notaron que su rostro se puso blanco cuando leyó la primera página. Salió temprano del trabajo ese día. Lasra Díaz escuchó esto de su hija, quien lo escuchó de Sofía, quien lo había escuchado de alguien en la oficina de Daniel. Las pequeñas comunidades tienen sus propias redes de inteligencia. Daniel me llamó esa noche. Su voz temblaba. «Papá, ¿me estás demandando? ¿A tu propio hijo? Estoy cobrando una deuda. Pediste prestados $35,000. Prometiste devolverlos. No lo hiciste. Iba a pagarte. Eventualmente. Sabes que soy bueno para eso. 3 años. Ni un solo pago. Ni siquiera una discusión al respecto. Eso no es eventualmente. Eso es nunca. La familia no demanda a la familia. Esto es una locura. La familia tampoco desaloja a la familia de sus propias casas. Pero tú viste cómo sucedía eso. Elegiste a Sofía por encima de mí. Así que ahora estoy eligiendo el remedio legal por encima del sentimiento familiar. Su desesperación se filtró por el teléfono. ¿Cómo se supone que voy a pagar $42,000? No tengo ese tipo de dinero. Lo tenías cuando te lo di. Te lo gastaste. Ese no es mi problema. Terminé la llamada. Intentó 2 veces más, esa noche. No respondí. Margarita había sido minuciosa en la preparación de nuestra evidencia. Organizamos las pruebas en una carpeta. Confirmación de transferencia bancaria. Hilo de correo electrónico con promesas de pago. Texto de seguimiento donde Daniel reconocía la deuda. Hoja de cálculo mostrando pagos omitidos. Cálculo de intereses. Cada documento numerado, etiquetado, perforado. Esta es una organización a nivel de fiscalía, dijo Margarita, revisando la carpeta final. 35 años gestionando logística. Los detalles importan. Sí que importan. Especialmente en el tribunal. Daniel y Sofía consultaron a su abogado de nuevo. Más dinero que no tenían para un caso que no podían ganar. Su abogado fue franco, según lo que se filtró a través de la red comunitaria. La documentación era irrefutable. Promesas por correo electrónico, registros bancarios, 0 pagos. Necesitaban llegar a un acuerdo. Sofía intentó argumentar que era un regalo, no un préstamo. El abogado negó con la cabeza. El correo electrónico de Daniel lo llamaba explícitamente un préstamo con términos de pago. Estaban atrapados. Margarita redactó los términos del acuerdo. $42,000 pagados en 24 cuotas mensuales de $1,750, comenzando el 1 de abril. Alternativa. Sentencia que permitía el embargo de salario, gravámenes sobre la propiedad, posibles procedimientos de quiebra. Sofía me llamó directamente, saltándose a los abogados por completo. Esta demanda es pura avaricia. Nos estás destruyendo financieramente. Mantuve la voz fría.
Estoy cobrando el dinero que se me debe. Eso no es avaricia. Es justicia. No podemos permitirnos esto. Con el alquiler, las facturas, y ahora $1,750 al mes, apenas sobreviviremos. Deberías haber pensado en eso antes de decirme que consiguiera un hotel. Las acciones tienen costos. Estás castigando a Daniel por mis decisiones. Daniel tomó su propia decisión. Cuando me dijiste que me fuera, no dijo nada. Cuando tu padre me dijo que me mudara por completo, no dijo nada. El silencio es una elección. No podemos pagar esto. Entonces mi abogada embargará el salario de Daniel. El tribunal me concedió ese derecho. Me llamaste innecesario en mi propia casa. Ahora te estoy mostrando cuán necesario era. El teléfono se colgó. Lo oí claramente a través del altavoz antes de que la línea se cortara. 2 semanas después de presentar la demanda, tuvimos una audiencia preliminar. Llegué con Margarita. Daniel apareció con su abogado, luciendo como si no hubiera dormido en días. Sofía se sentó en la galería, con los brazos cruzados, fulminándome con la mirada. La jueza Martínez revisó la evidencia metódicamente. Transferencia bancaria, cadena de correos electrónicos, lenguaje promisorio, 0 pagos. Señor Vargas, el acusado, pidió prestados $35,000 a su padre. Daniel dudó. Sí, su señoría. ¿Había un entendimiento de que devolvería este dinero? Era más informal. Ayuda familiar. La jueza levantó la impresión del correo electrónico. Su correo electrónico dice: Papá, esto es un préstamo, no un regalo. Te devolveré $1,000 al mes, príntalo C. Eso parece explícito. Los hombros de Daniel se hundieron. Sí, su señoría. ¿Ha hecho algún pago de esta deuda en 3 años? No, apenas audible. Entonces, la moción del demandante es concedida. Sentencia dictada por $42,035. El mazo cayó con finalidad. Después de la audiencia, Margarita me informó sobre la ejecución. Intentarán saltarse pagos. Cuenta con ello. ¿Qué pasa cuando lo hagan? Después de 2 pagos omitidos, solicitamos el embargo de salario. Su empleador nos envía parte de su cheque de pago antes de que él lo reciba. Después de 4 pagos omitidos, podemos buscar cobros adicionales, gravámenes, incautación de activos, si aplica. ¿Me pondrán a prueba? Absolutamente. Todavía piensan que eres blando. Piensan que los lazos familiares te harán perdonar la deuda eventualmente. Están equivocados. Su leve sonrisa reconoció la verdad que ambos sabíamos. Lo sé. Asegúrate de que lo aprendan rápidamente. Primer pago omitido. Acción de ejecución inmediata. Enséñales que ibas en serio con cada palabra. 3 días después, el abogado de Daniel llamó a Margarita. El cliente aceptaba los términos de pago. El acuerdo formal se firmó esa tarde. Primer pago vencía el 1 de abril. Puse un recordatorio en el calendario. A través de la red de las días. Me enteré de que los Morales habían encontrado un apartamento. 2 dormitorios cerca de la calle 32 y la avenida principal, a unas 4 millas de distancia. $1,400 mensuales. Significativamente más de lo que querían pagar. Rosa ya se estaba quejando. Díaz la escuchó en el supermercado hablando con un extraño sobre el terrible apartamento con alfombra maloliente y estacionamiento imposible. Nuestro yerno nos obligó a ir allí, dijo Rosa, aparentemente inconsciente de lo arrogante que sonaba. Solo necesitábamos un lugar para quedarnos temporalmente, y nos desalojó. A personas mayores, el extraño, según las Díaz, se había mostrado horrorizado, pero no conmigo, sino con Rosa. Me senté en mi casa esa noche. Mi casa, legal y moralmente mía, y revisé la línea de tiempo. Aviso de desalojo. Entregado. Desafío legal. Derrotado. Mentira del condominio. Expuesta. Demanda. Ganada. Plan de pago. Aceptado. Hace 4 semanas me habían dicho que me fuera de mi propia casa. Ahora estaban pagando el precio de esa decisión. $1,750 al mes. Durante 2 años. La justicia estaba aprendiendo. No siempre era rápida, pero podía ser minuciosa. El primer pago de Daniel se acreditó el 1 de abril. $1,750.
transferidos electrónicamente, marcados como pago de préstamo, ordenado por el tribunal. Esas palabras en la descripción de la transacción se sintieron como una vindicación cada vez que revisaba mi cuenta. 2 días después, llegó un correo electrónico grupal de Jimena, la prima de Daniel que no había visto en 5 años. Asunto: reunión familiar, 12 de abril. El mensaje me invitaba a su casa para discutir las recientes tensiones familiares y encontrar una resolución. Reconocí la trampa de inmediato. Esto no era mediación. Era una emboscada. Las llamadas telefónicas comenzaron esa tarde. Tía Laura de la ciudad vecina. Primero, Arturo. Me enteré de lo que le hiciste a los padres de Sofía. Son personas mayores. ¿Cómo pudiste? Luego el tío Tomás de otra ciudad. Tu hijo está luchando para hacer los pagos. Así no es como la familia trata a la familia. El hermano de Daniel, Marcos, que rara vez llamaba. Papá se estaría revolcando en su tumba viendo cómo tratas a la madre de tu nieto. Cada persona que llamaba tenía el mismo guión. Variaciones de crueldad, avaricia, abandono de los valores familiares. Habían sido alimentados con la narrativa de Sofía, pobres y ancianos morales, victimizados por el desalmado Arturo. No discutí con ninguno de ellos. En cambio, escuché. Luego respondí con 3 frases. Entiendo que estés preocupado. Has escuchado una versión. ¿Puedo enviarte documentación para que puedas ver el panorama completo? La mayoría aceptó. Algunos a regañadientes, otros genuinamente curiosos. Esa noche redacté un correo electrónico detallado. 5 páginas. A espacio simple. Cronológico. Febrero. Los Morales se mudan sin preguntar. Intento de desalojo en el desayuno. Estancia en el motel. Consulta legal. Cierre. Revelación de la mentira del condominio. Préstamo impago de Daniel. Sentencia judicial. Cada sección incluía pruebas, fotos, correos electrónicos, documentos legales y fundamentalmente, un clip de cámara de seguridad de 45 segundos de Héctor diciendo: simplemente múdate por completo durante esa primera semana. Subí el video a YouTube, no listado, compartido solo con la familia. Margarita revisó el documento antes de que lo enviara. Esto es infalible. Cualquiera que lea esto objetivamente lo entenderá completamente. Envié versiones personalizadas a cada pariente que había llamado. 9 personas en total. En 48 horas, 3 volvieron a llamar. Tía Laura primero. Arturo. No tenía idea. Sofía hizo que sonara completamente diferente. Lo siento mucho. Tío Tomás. Esas grabaciones de la cámara. Ese tipo Héctor, es todo un personaje. Tenías todo el derecho. Incluso Marcos admitió. No debí haberte llamado sin escuchar ambas versiones. No todos cambiaron de opinión. Algunos permanecieron convencidos de que debería haberlo resuelto. Pero el consenso cambió drásticamente. Jimena me envió un correo electrónico en privado el 9 de abril. La reunión se cancela. Varias personas ahora están cuestionando la versión de los hechos de Sofía. La red de apoyo de Sofía colapsó. 3 días después, el día en que habría ocurrido la reunión, Daniel y Sofía aparecieron juntos en mi puerta, a media tarde. Inesperadamente, a través de la cámara, los vi parados juntos, un frente unido, o quizás Daniel brindando apoyo moral mientras Sofía hacía su jugada. Abrí la puerta, pero no la de Maya. Sofía habló primero, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. Arturo, queremos disculparnos. De verdad. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Reiniciar todo? Miró a Daniel, quien asintió en el momento justo. Por favor, por el bien de la familia. Estudié su rostro. Su boca formaba palabras de remordimiento, pero sus ojos calculaban. Esta era una nueva táctica, no un cambio genuino. ¿Por qué te disculpas específicamente? Ella dudó ligeramente. Por no comunicarnos mejor. Por la forma en que sucedieron las cosas. ¿La forma en que sucedieron las cosas? ¿Te refieres a cuando me dijiste que durmiera en el sofá o consiguiera un hotel? Sí. ¿Eso? Salió mal. Estábamos estresados con mis padres. ¿Tus padres que mintieron sobre la venta de su condominio? ¿Que se mudaron a mi casa sin preguntar? Daniel intervino. Papá, estamos tratando de hacer las paces aquí.
¿No puedes encontrarnos a mitad de camino? La mitad del camino hubiera sido pedir mi permiso antes de que tus suegros se mudaran. La mitad del camino hubiera sido defenderme en ese desayuno. Ya no hay mitad del camino. Hay cumplimiento legal y consecuencias. La máscara de Sofía se deslizó ligeramente. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente nos castigarás para siempre? No es castigo, es justicia. Decidiste que yo era innecesario. Te estoy demostrando que estabas equivocada. Se fueron sin otra palabra. No hubo portazos esta vez. Solo un silencio derrotado. Los vi alejarse en mi cámara de seguridad. Luego me senté en mi sillón reclinable, recuperado, mío, y abrí mi computadora portátil. 9 parientes habían recibido mi documentación. 6 cambiaron de posición. 2 se mantuvieron neutrales. Solo una, la tía de Sofía, permaneció hostil. La verdad había funcionado mejor de lo que cualquier argumento podría haberlo hecho. Creé una hoja de cálculo para rastrear los pagos de Daniel. Primer pago el 1 de abril. A tiempo. Saldo restante. $40,000. Finalización prevista. Marzo de 2027. Si no hay pagos omitidos. 23 meses de responsabilidad por delante. A través de la red de las RA. Días. Me enteré de que Daniel estaba vendiendo su coche. El que compró con mis $35,000. Un cartel de Se Vende apareció en la ventana trasera. Estaban liquidando activos, luchando financieramente. Cuando Sofía y Daniel habían llegado para su disculpa, había notado detalles que mi cerebro logístico catalogó automáticamente. El bolso de diseñador de Sofía había desaparecido, reemplazado por uno más barato. La camisa de Daniel estaba arrugada. Ambos parecían agotados. Su apelación nacía de la desesperación, no de una epifanía. Esa noche, revisé las imágenes de seguridad del último mes. Héctor pasando lentamente, 3 veces. Rosa parada en la acera, mirando la casa antes de alejarse. Sofía llegando para su visita fallida. La apelación final de Daniel y Sofía. Todo documentado. Todo con marca de tiempo. Toda la evidencia de sus continuos intentos de manipularme, presionarme o hacerme sentir culpable para que retrocediera. Nada de eso funcionó. Estaba aprendiendo algo valioso. Cuando dejas de involucrarte emocionalmente, cuando dejas que la documentación hable en lugar de defenderte, los manipuladores pierden su poder. Habían construido toda su estrategia sobre mi supuesta debilidad, sobre el sentimiento familiar anulando los derechos de propiedad. Habían calculado completamente mal, y con 23 meses de pagos por delante, tendrían mucho tiempo para entender su error. Principios de mayo trajo una revelación inesperada. Estaba regando el césped delantero cuando Lasra. Díaz se acercó desde la casa de al lado, su expresión vacilante. Arturo, necesito decirte algo. Debería haberlo mencionado antes. Dejé la manguera. ¿Qué pasa, Patricia? Cuando esa gente, los Morales, se estaban quedando contigo, mi nieto miró por la ventana lateral un día. Lo sé, niños entrometidos, pero vio a ese hombre Héctor moviendo muebles muy bruscamente. Oyó un estruendo, vio a la mujer limpiando frenéticamente. Mi pulso se aceleró. ¿Cuándo fue eso? La segunda semana que estuvieron allí, mediados de febrero. Asumí que sabía sobre lo que se rompió, pero viendo todos estos problemas legales, pensé que tal vez debería saber que dañan las cosas. No lo sabía. Gracias por decírmelo. Después de que ella se fue, entré y comencé una inspección sistemática. Había limpiado la casa después de recuperarla. Desorden superficial. Reorganizando artículos desplazados, pero no había buscado daños estructurales. Ahora caminaba por cada habitación con ojos diferentes. El comedor fue el primero. La mesa antigua de mi esposa, heredada de su abuela, tasada en $3,000 hacía una década. Tenía una muesca larga y profunda en el acabado. Profunda, fea, cortando la chapa. Algo pesado se había caído o arrastrado sobre ella. Me arrodillé junto a la mesa, trazando el daño con mi dedo. Esta mesa había sobrevivido 70 años intacta. 3 semanas con los Morales la destruyeron. En la sala de estar, 3 marcas de quemaduras circulares marcaban el suelo de madera cerca de la chimenea, cada una de varios centímetros de diámetro. Quemaduras de cigarrillos o brasas caídas.
a pesar de mi estricta política de no fumar. El inodoro del baño principal funcionaba constantemente. La factura del agua había subido $40. La válvula de llenado estaba dañada. No se había roto antes. Baño de invitados. Azulejo agrietado. Manilla del grifo suelta. Cada descubrimiento alimentaba algo frío y metódico dentro de mí. Llamé a evaluaciones de propiedad de precisión. Ramón Torres llegó a la mañana siguiente con cámaras, herramientas de medición y una tabla con sujetapapeles. Pasó 3 horas documentando todo. Este es un daño significativo, dijo, examinando la mesa. Impacto único. Objeto pesado. ¿Ves cómo la muesca va con la veta? Algo fue arrastrado. ¿Se puede reparar? No a su condición original. Esta es artesanía de 1940, acabado a mano. Una reparación moderna sería visible. El valor de reemplazo es su única opción. Era la mesa de la abuela de mi esposa. La expresión de Ramón se suavizó, pero se mantuvo profesional. Entiendo. Eso la hace irreemplazable sentimentalmente. Pero solo podemos evaluar el valor de mercado. Basado en antigüedades comparables, $3,000 es conservador. Su informe final detallaba todo. Mesa antigua, $3,000. Reparación de suelo de madera, $2,800. Plomería, $1,200. Trabajo de azulejos, $900. Daños menores adicionales, $600. Total, $8,500. Esta es documentación de calidad judicial, dijo Ramón, entregándome el informe encuadernado. No tendrá problemas para probar esto. Le pagué $400. Dinero bien gastado. Margarita redactó una carta de demanda a Héctor y Rosa Morales. Daños detallados. Informe de evaluación adjunto. Pago solicitado dentro de 14 días. Alternativa. Litigio civil. La carta fue por correo certificado. Se requería firma. 5 días después, Héctor me llamó. Su voz era venenosa. Esto es chantaje. No puedes probar que hicimos nada de eso. No vamos a pagar ni un centavo. Mantuve la voz fría. La evaluación es profesional y está documentada. La elección es suya. Pagar voluntariamente, o explicarle a un juez por qué no lo harán. No vamos a pagar ni un solo centavo. Demándame si quieres. No ganarás. He ganado todos los casos hasta ahora. Ganaré este también. Colgó. Llamé a Margarita de inmediato. Presenta la demanda. Antes de presentarla, recordé algo. A principios de febrero, había fotografiado la casa para la renovación de la póliza de seguro. Esas fotos mostraban cada habitación en perfectas condiciones. Las descargué de la copia de seguridad en la nube de mi teléfono. Verifiqué los metadatos. Las fechas confirmaban principios de febrero, antes de que llegaran los Morales. Esta evidencia era una prueba irrefutable de la condición de la casa antes de su ocupación. La audiencia tuvo lugar 3 semanas después. Tribunal de Reclamos Menores. La jueza Patricia Medina presidiendo. Héctor se representó a sí mismo. No podía permitirse otro abogado. Rosa se sentó a su lado, luciendo miserable. Llegué con Margarita y 3 carpetas de pruebas. Héctor argumentó que los daños eran preexistentes y que yo estaba acosando a personas mayores. La jueza Medina revisó mi evidencia metódicamente. Fotos de antes que mostraban condiciones prístinas, fotos de después que mostraban daños. La evaluación profesional de Ramón. La declaración notariada de Lastra. Díaz describiendo lo que presenció su nieto. Señor Morales, dijo la jueza levantando la vista. Usted afirma que estos daños preexistían a su ocupación. ¿Tiene alguna evidencia que respalde eso? Héctor tartamudeó. Solo estuvimos allí unas pocas semanas. No hicimos todo ese daño. Eso no es lo que pregunté. ¿Tiene fotografías, testimonios, alguna documentación que muestre que este daño existía antes de febrero? No pensamos en tomar fotos. ¿Por qué lo haríamos? El señor Vargas, por otro lado, tiene fotografías fechadas que muestran condiciones prístinas antes de su llegada y documentación de daños después. También tiene una evaluación profesional y el testimonio de una vecina. Esa vecina está mintiendo. Su hijo estaba invadiendo la propiedad. Mirar a través de una ventana desde una propiedad adyacente.
No es invadir la propiedad. El testimonio es creíble. La jueza Medina cerró la carpeta. Señor Morales, usted ocupó la propiedad del señor Vargas y durante ese tiempo ocurrieron daños. La preponderancia de la evidencia indica que usted es responsable. La voz de Héctor se volvió desesperada. No podemos permitirnos esto. Vivimos con ingresos fijos. Entonces no debería haber dañado la propiedad de otra persona. Sentencia para el demandante. $8,500 más $293 de costas judiciales. Pago vencido dentro de 30 días. El mazo cayó. Fuera del juzgado, Margarita me informó. Eso fue decisivo. No tenía defensa. ¿Realmente pagarán? Tendrán que hacerlo. Si no lo hacen, embargamos cuentas bancarias. Ponemos gravámenes sobre su condominio. Todavía son dueños de eso, ¿recuerda? Casi lo había olvidado. Habían mentido sobre venderlo. Luego dañaron mi casa mientras vivían allí sin pagar alquiler. ¿Cuánto tiempo hasta que paguen? 30 días o comienza la ejecución, supongo. Liquidarán algo rápido. Tal vez esa camioneta que conduce Héctor. No pueden arriesgarse a gravámenes sobre el condominio. Es su único activo real. Bien, deberían sentir lo que es perder algo que valoran. A través de la red del vecindario, me enteré 2 semanas después de que los Morales habían vendido la camioneta de Héctor. La vieja camioneta que había estacionado en mi entrada ese primer día, reclamando mi lugar. Usaron el dinero para pagar la sentencia. Su cómodo plan de jubilación, vivir sin pagar alquiler en una casa bonita, ahorrar dinero, mantener su condominio como respaldo, se había derrumbado por completo. Ahora pagaban $1,400 mensuales por un apartamento barato. Su camioneta se había ido, y me habían entregado $8,500 por los daños que habían causado por descuido y arrogancia. Me senté en mi comedor esa noche, mirando la mesa marcada que tendría que reemplazar. Dolía saber que la mesa de la abuela de mi esposa estaba arruinada. Pero el dolor era manejable porque se había hecho justicia. 3 victorias legales ahora: desalojo, cobro de deudas, daños a la propiedad. Cada una reforzaba lo que había aprendido. La documentación vence a la emoción. Los hechos vencen a la manipulación. Y el sistema legal funciona cuando lo usas correctamente. Habían pensado que era débil. Pensaban que el sentimiento familiar los protegería de las consecuencias. Se habían equivocado en todo. El tercer pago de Daniel llegó a mediados de junio. $1,750 exactamente a tiempo. Actualicé mi hoja de cálculo. Saldo restante $36,785. 21 meses por delante. El pago provino de su cuenta conjunta, pero sentí la tensión detrás de esos números. Entre los pagos ordenados por el tribunal, el alquiler del modesto apartamento de 2 dormitorios que habían encontrado y los gastos regulares, se estaban ahogando financieramente. A través de la red del vecindario, se filtraron detalles. El señor Castillo vio el coche de Daniel en el supermercado cerca de la medianoche, probablemente comprando descuentos de liquidación. Lasra. Díaz mencionó que Sofía parecía agotada en la farmacia. Elena Rodríguez los vio discutiendo en el estacionamiento de su apartamento. Las voces se oían a través de las ventanas abiertas. No busqué esta información. Me encontró a mí. A fines de junio, Lasra. Díaz escuchó algo a través de las delgadas paredes del apartamento de los Morales. Héctor y Rosa discutiendo sobre dinero, culpando a todos menos a ellos mismos. Nuestros ahorros se han ido. Héctor, se han ido. La voz de Rosa transmitía desesperación. Héctor seguía insistiendo en que todo era culpa mía, que debería demandar por angustia emocional. La respuesta agotada de Rosa. ¿Con qué abogado? Apenas podemos pagar la comida. No habían aprendido nada. Principios de julio trajo otro desarrollo. Jimena llamó mientras yo estaba arrancando malas hierbas de los macizos de flores delanteros, restaurados ahora después de meses de abandono. Arturo. Sofía me pidió que me pusiera en contacto. Quiere proponer algo. Me limpié la tierra de las manos. Me senté en el escalón del porche. Estoy escuchando. Está dispuesta a reconocer públicamente sus errores. Disculparse contigo, con la familia. Solo pide que consideres eliminar los pagos restantes de la deuda. Empezar de nuevo.
como si los últimos 6 meses no hubieran sucedido. La gente comete errores, Arturo. Está tratando de enmendarse. Enmendarse habría sido no echarme de mi casa. Enmendarse habría sido que Daniel me defendiera en ese desayuno. Esto no es enmendarse. Es negociar las consecuencias. Así que eso es un no. El compromiso era posible antes de que me dijeran que me fuera de mi propia casa. Es demasiado tarde ahora. Las sentencias se mantienen, cada dólar, cada pago hasta que esté satisfecho. Jimena suspiró. Has cambiado, Arturo. No. Finalmente dejé de permitir que la gente se aprovechara de mí. Hay una diferencia. 2 días después, Daniel apareció solo en mi puerta. Temprano en la noche, el calor del verano apenas comenzaba a desvanecerse. A través de la cámara de seguridad, lo vi sentarse en su coche durante 5 minutos, reuniendo valor. Cuando finalmente se acercó, abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Se quedó en el porche luciendo 10 kilos más ligero que hace 6 meses. Ojeras oscuras bajo los ojos. Papá, necesito decir esto. Estaba equivocado. Sobre todo, debería haberte defendido. Debería haber dicho que no cuando los padres de Sofía se mudaron. Lo siento. Las palabras sonaban genuinas. Demasiado tarde, pero genuinas. Lo sientes ahora. 6 meses y $5,250 en pagos después. Lo sentía antes. Simplemente no sabía cómo arreglarlo. Lo arreglas defendiéndote cuando importa. Te quedaste en silencio cuando Héctor me dijo que me fuera. En silencio cuando Sofía exigió mi dormitorio. En silencio cuando empaqué mis maletas. Pensé que se calmarían. Pensé que lo resolveríamos. Pensaste mal. Y ahora estás viviendo con esos pensamientos. Su voz se volvió desesperada. ¿Hay alguna forma de que podamos reparar esto? ¿Alguna forma de volver? Deberías haberte arrepentido cuando te quedaste en silencio en esa mesa. Ahí es cuando un «lo siento» habría importado. Ahora es solo ruido. Se fue luciendo más derrotado que cuando llegó. Vi sus luces traseras desaparecer por la calle. Y luego volví a mi rutina nocturna. Esa noche, acostado en mi cama, mi dormitorio, en mi casa, pensé en la confesión de Daniel. Parte de mí reconocía que su dolor era real, pero había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento por las acciones y el arrepentimiento por las consecuencias. Lamentaba estar pagando $1,750 mensuales. No lamentaba haber traicionado a su padre. La diferencia importaba. Durante julio, la presión sobre ellos aumentó. Lasra. Díaz mencionó que el coche de Sofía tenía el parabrisas agrietado y no lo habían reparado en 6 semanas. El señor Castillo los vio consolidando cuentas bancarias, probablemente cerrando cuentas redundantes para ahorrar en comisiones. Los Morales llamaban a Sofía constantemente. Los chantajes emocionales de Rosa sobre su terrible apartamento. Las quejas de Héctor sobre todo. Sus demandas de ayuda que Sofía no podía permitirse dar. Me enteré de una llamada a través de Lasra Díaz, que estaba hablando por teléfono con Elena cuando la madre de Sofía la llamó. Sofía finalmente estalló. Estamos pagando su sentencia judicial, nuestro alquiler y la demanda de su padre. No nos queda nada. La familia se estaba fracturando bajo el peso de las consecuencias que nunca habían imaginado. Su cómodo plan, vivir sin pagar alquiler, ahorrar dinero, mantener el condominio como respaldo, se había convertido en un desastre en cascada. El estrés financiero generando conflictos matrimoniales, generando resentimiento de los padres, generando más estrés financiero. Un ciclo sin salida excepto el tiempo y la responsabilidad. Me senté en mi porche una noche a fines de julio, viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranja y púrpura. Mi casa estaba en silencio detrás de mí, restaurada a como debería ser. Sin invasiones, sin manipulaciones. Nadie diciéndome que me fuera de mi propia casa. Solo paz. Adentro mi hoja de cálculo esperaba en el escritorio. 21 meses de pagos aún por delante. Pero ya no los contaba con ira. Solo con paciencia. La justicia. Había aprendido. No siempre era rápida, pero era minuciosa. El quinto pago llegó a principios de agosto a las 11:47 de la noche del día de vencimiento. Justo a tiempo. Revisé mi aplicación bancaria a la mañana siguiente. Vi el depósito.
Actualicé mi hoja de cálculo. Saldo restante: $33,285. 19 meses por delante. El nombre de la cuenta remitente había cambiado de Daniel y Sofía Vargas cuenta conjunta a solo Daniel Vargas. Algo había cambiado. 3 días después, Lasra Díaz lo mencionó casualmente mientras recogía su correo. ¿Supiste lo de Daniel y Sofía? Aparentemente ella pidió el divorcio. Mantuve mi expresión neutral. Ya veo. Estrés financiero, según la hija de Elena en el juzgado. Y sus padres llamando constantemente, quejándose. Eso tiende a suceder cuando la gente toma malas decisiones. Esa noche, llegó un mensaje de texto de Jimena. Pensé que debería saberlo. Sofía presentó los papeles la semana pasada. Dijo que no podía soportar el estrés financiero y las constantes peleas. Daniel está devastado. Lo leí 2 veces. Dejé mi teléfono y me di cuenta de que no sentía nada. Ni vindicación, ni satisfacción, ni culpa. Solo el tranquilo reconocimiento de que las consecuencias se habían extendido más lejos de lo que nadie esperaba. A través del señor Castillo, supe que los Morales permanecían en su apartamento barato. Rosa había sido vista en el banco de alimentos local. Sus ahorros, agotados por la sentencia de $8,500. Los honorarios legales y los costos de mudanza, nunca se recuperaron. Héctor conducía un sedán de 20 años ahora. Su camioneta vendida hacía meses. No estaban en la indigencia, solo disminuidos, viviendo la modesta jubilación de la que habían tratado de escapar. A mediados de agosto, me senté en mi terraza trasera, renovada el mes pasado con nueva cubierta de material compuesto, café en mano, mi taza favorita recuperada de donde Rosa la había empujado al fondo del gabinete. La casa detrás de mí estaba limpia, organizada, mía de nuevo. La mesa antigua se había ido, demasiado dañada para salvarla. Pero yo mismo había elegido su reemplazo, y el espacio se sentía bien. El señor Castillo pasó, saludó, se acercó a charlar. Buen trabajo en esta terraza, se ve profesional. Gracias, la hice el mes pasado. El lugar se ve muy bien, ¿sabes? Mucha gente por aquí respeta cómo manejaste todo esto. Defenderte. No retroceder cuando la familia trató de presionarte. Ofrecí una leve sonrisa. Solo protegí lo que me pertenece. Más que propiedad. Principio. Le mostraste a la gente que no pueden simplemente aprovecharse porque son familia. Exactamente. Familia no significa rendición. Significa respeto. Ellos lo olvidaron. Después de que el señor Castillo se fue, caminé por mi casa. Rutina matutina restaurada. Despertando a las 5:30. Café en mi cocina reorganizada. Leyendo las noticias en el desayunador. Termostato a 22 grados. Sillón reclinable posicionado exactamente donde lo quería. El silencio no estaba vacío. Era pacífico. Esa noche encontré un sobre en mi buzón. Dirección escrita a mano. La familiar caligrafía de Daniel. Adentro, un cheque por $1,750. El sexto pago. Llegando temprano esta vez. Y una carta de una sola página. Papá, ahora entiendo cuán equivocado estaba. Sobre todo, dejé que Sofía y sus padres manipularan la situación. Debería haberte defendido. Debería haber visto lo que estaba sucediendo. Estoy pagando el precio ahora, literal y figurativamente. Sofía se ha ido. Mis ahorros se han ido. Pero me merecía esto. Te fallé cuando me necesitabas. Espero que algún día puedas perdonarme. Daniel. Me quedé junto al buzón mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y púrpura. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la deslicé de nuevo en el sobre. La comprensión le salió cara a Daniel. Después de 6 pagos, después de que su matrimonio colapsara, después de que todo se desmoronara, la carta pedía perdón. Algún día, tal vez, pero no porque él lo pidiera, sino porque yo decidiera que era el momento. Entré, coloqué la carta en el cajón de mi escritorio con otros documentos legales y regresé a la terraza. El calor de agosto se estaba desvaneciendo en una noche agradable. Sostuve mi taza de café, viendo los colores profundizarse en el cielo. Pensaron que me doblegaría. Dije en voz alta a nadie.
Pensaron que la obligación familiar anularía el autorrespeto. Hice una pausa, sorbí café. Estaban equivocados. Otra pausa. Viendo el cielo cambiar. No hice esto por venganza, lo hice por justicia. Hay una diferencia. Dejé la taza con cuidado, y se ha hecho justicia. Mi casa, mis reglas, mi paz. 19 meses de pago se extendían por delante, pero no los contaba con ira, solo con paciencia. Cada depósito era la responsabilidad hecha tangible, las consecuencias hechas reales. Los morales vivían disminuidos, aprendiendo que los atajos tienen costos. Sofía se había alejado de los escombros que había ayudado a crear. Daniel pagaba mensualmente mientras entendía finalmente lo que había perdido. Y yo me sentaba en mi hogar restaurado, tomando café mientras el sol desaparecía detrás de las montañas. Díaz me había invitado a cenar la próxima semana. Había aceptado. La reunión de la asociación de vecinos era el jueves. Asistiría, como siempre. La vida había vuelto a los patrones que había disfrutado antes del caos de febrero. No era victoria. Era restauración. Pensé en responder a la carta de Daniel. Tal vez eventualmente. Todavía no. El tiempo diría si su comprensión se traducía en un cambio sostenido, o si era solo remordimiento por las consecuencias. De cualquier manera, los pagos continuarían. La hoja de cálculo los rastrearía. La deuda se saldaría. En 2 años, más o menos. Adentro mi teléfono mostró un mensaje de texto de Margarita. Solo reportándome. ¿Todo estable? Escribí de vuelta. Completamente. Gracias por todo. Su respuesta llegó rápidamente. Tú hiciste la parte difícil. Yo solo presenté papeles. Sonreí ante eso. La parte difícil no fue el trabajo legal. Fue trazar la línea, mantenerla. Negarme a retroceder cuando todos decían que las familias deben perdonar y olvidar. No había olvidado, pero había seguido adelante. Eso era suficiente. El cielo se oscureció a un azul profundo. Las estrellas comenzaban a emerger. El vecindario se instaló en la quietud de la noche. En algún lugar, Daniel estaba leyendo mi silencio, entendiendo que no había respondido a su carta. Tal vez ese silencio decía todo lo necesario. Me levanté, me estiré, recogí mi taza vacía, entré a mi casa, limpia, tranquila, mía, y cerré la puerta detrás de mí. Mañana me despertaría a las 5:30, haría café, leería las noticias, regaría el jardín, viviría mi vida, de la manera en que se me debería haber permitido hacerlo desde el principio. La justicia no había sido rápida, pero había sido minuciosa. Y eso, había aprendido, era lo que importaba. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por vernos.